Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en la mente de uno de los personajes más fascinantes y complejos que ha dado la televisión, Walter White. Pero no nos vamos a quedar en la superficie, en la historia que ya no sabemos todos, no. Vamos a escarbar un poco más para descubrir qué se esconde realmente detrás de esa caída a los infiernos. A ver, la historia oficial, la que todo el mundo conoce y acepta, es la del pobre hombre, ¿verdad? Un profesor de química, un buen padre de familia, al que de repente, ¡zas!, un diagnóstico de cáncer terminal lo empuja al mundo del crimen. ¿El motivo? Proteger a los suyos. Parece una tragedia clásica de manual. Pero, ¿y si toda esa historia fuera solo una fachada? Una excusa. Y aquí está el quid de la cuestión de este análisis. La idea es que el cáncer no es el catalizador, es la excusa perfecta. No convirtió a Walter White en un monstruo, para nada. Simplemente le dio el permiso que necesitaba para soltar al monstruo que siempre había llevado dentro. Venga, pues vamos a ello. Para entender de verdad a Heisenberg, primero tenemos que analizar al hombre que se escondía detrás, a Walter White. Porque los cimientos de su imperio criminal, creedme, se construyeron mucho antes de que cocinara su primer lote de metanfetamina azul. Una de las claves psicológicas para descifrarlo es el complejo de inferioridad, un concepto del psicólogo Alfred Adler. Él decía que mucho de lo que hacemos en la vida es un intento de compensar esa sensación de ser menos que los demás. Y Walter White, bueno, es un caso de estudio perfecto. Pensemos en su vida. Es un genio de la química atrapado con un sueldo mediocre, viendo cómo sus antiguos socios se hacen de oro con el trabajo que él empezó. Además, tiene que aguantar un segundo trabajo lavando coches, a veces los de sus propios alumnos. Y para colmo, su cuñado Hank, el agente de la DEA, es el héroe en todas las reuniones familiares. Son décadas de resentimiento, de sentirse humillado. Y todo eso es el combustible psicológico perfecto para lo que está por venir. Porque ojo con esto, no hay nada más peligroso que un hombre brillante que se ha sentido un cero a la izquierda durante demasiado tiempo. Y aquí entra otro concepto fundamental, la sombra de Carl Jung. Jung hablaba de esa parte de nosotros que escondemos, que reprimimos, porque no encaja con la imagen que queremos proyectar. Ahí es donde guardamos la rabia, la ambición desmedida, el narcisismo, todo lo oscuro. Es que Heisenberg no es una personalidad nueva. Es sencillamente la sombra de Walter, pero liberada, sin cadenas. Todo lo que Walter reprimió durante 50 años, esa necesidad de dominio, su ego intelectual, su violencia contenida, de repente explota. Ya lo decía Jung, si no hacemos consciente nuestra sombra, esta acaba por dominarnos. Walter no creó a Heisenberg. Heisenberg literalmente lo devoró desde dentro. Por eso, esta frase tan mítica no es Walter pidiendo que lo vean. Es Heisenberg, es su sombra, exigiendo el reconocimiento que su ego ha estado anhelando durante toda una vida de sentirse invisible. Bien, ahora vamos a cambiar un poco de tercio y a ver las ideas filosóficas que, de alguna manera, nos ayudan a entender sus acciones, porque cada paso que dio Walter en su descenso fue una elección consciente. Que no nos engañe, no fue una obligación. Aquí el concepto de la voluntad de poder de Nietzsche encaja como un guante. Habla de ese impulso que tenemos por imponer nuestra voluntad al mundo. Walter es la encarnación de esto, pero de una forma muy retorcida. Su poder no nace de un impulso creativo, sino del resentimiento más puro y duro. ¡Buah! Esto es la voluntad de poder en estado puro. Es brutal. En este momento, Walter deja de ser la víctima de las circunstancias para convertirse en la circunstancia misma. Ya no es una pieza en el tablero, es la mano que mueve las piezas. Y para entender sus excusas, tenemos que hablar de la mala fe de Jean-Paul Sartre. Básicamente es esa forma de autoengaño que utilizamos para no asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Es el clásico no tenía otra opción, cuando en realidad siempre la hay. Lo hice por mi familia. Esta es la manifestación perfecta de la mala fe en Walter. Esta frase, que repite hasta la saciedad, es la gran mentira, la tapadera que oculta sus verdaderos motivos, su ego, su orgullo y esa necesidad desesperada de sentirse por fin poderoso. Ya lo decía Aristóteles, el carácter se forma con los hábitos. Las buenas o malas personas no nacen, se hacen. Y Walter no se convirtió en un monstruo de la noche a la mañana, se entrenó para ello, decisión a decisión. Cada mentira, cada acto de crueldad iba solidificando ese nuevo ser, hasta que ya no hubo marcha atrás. Y todo este análisis, toda esta teoría psicológica y filosófica, nos lleva a un único lugar, al clímax de la serie, a ese momento de honestidad brutal en el que el propio Walter por fin derriba su propio castillo de mentiras. Hay que recordar una cifra clave.
$737.000. Esa era la cantidad exacta que Walter había calculado que su familia necesitaría para vivir bien. Y la consiguió, vaya que se la consiguió. Y la multiplicó por 100. Pero no paró. La pregunta es obvia. ¿Por qué? Y aquí está la respuesta. Es sin duda el momento de honestidad más puro de toda la serie. En una sola frase, todo se viene abajo. Todas las excusas, desaparecen. La gran coartada de la familia se esfuma y lo que queda es la verdad, desnuda y cruda. Nunca fue por el dinero, fue por la adrenalina, fue por el poder, fue porque se sentía, por fin, vivo. Así que, al final, esta no es la historia de un hombre bueno que se corrompe y se vuelve malo. No. Es la historia de una autorrealización. Pero una autorrealización oscura y desesperada. Es la tragedia de un hombre que confundió ser temido y poderoso con ser libre y feliz. Al final, la historia de Walter White nos deja con una pregunta. Una pregunta bastante incómoda, la verdad. Nos recuerda que esa línea que separa nuestra mejor versión de nuestra peor versión es aterradoramente delgada, y que a veces lo único que se necesita para cruzarla es encontrar la excusa perfecta.